y mostrar tu bendita escritura. Te pido, Señor, que bendigas también a mis hermanos que están dispuestos para escuchar de ellas, Señor. Bendíceles sus vidas, Señor. Ilumínales en esta tarde, Señor. Ayúdales, Señor, a discernir, Señor. Dales espíritu, Señor, para que puedan conocer, Señor, tu voluntad en esta tarde. Ayúdanos a meditar en ella, Padre Santo. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a leer la escritura en Mateo 23. Mateo 23, 37. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Señor y pídale que esta tarde el Señor le hable por medio de esta bonita palabra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dios les bendiga. En este momento, en esta porción de la Escritura, habla Jesús que va llegando a Jerusalén, y había entrado Jesús a esta ciudad, y le había dolido en su corazón ver tanta incredulidad, y él miraba cómo esta ciudad se había perdido poco a poco, cómo las personas habían olvidado sus mandamientos, igual que como estuvimos viendo hace un momento en el estudio bíblico. Y a Jesús le dolía, así como a Isaías le dolió su corazón y les dio un ay a aquellas personas que cambiaron lo bueno por lo malo, ¿verdad? Lo amargo por lo dulce. Así también cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, también a él le dolió en su corazón, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? A Jesús le estaba doliendo mucho en su corazón, pues él miraba que cuando él iba entrando, las personas no se regocijaban de que él estuviera ahí. Para ellos era un estorbo que Jesús llegara a la ciudad. Y en algunos puntos anteriores, en Mateo 23, empieza a hablar acerca o acusar a los fariseos, y les da ese mensaje, ¿verdad?, que son los ayes, ¿verdad? Cuando dice en 13: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Le dolía a Jesús ver que estos hombres, escribas y fariseos, los que tenían la ley, los que tenían el conocimiento de Dios, no estaban haciendo bien su trabajo de buscar a que el pueblo hiciera la voluntad de Dios. En 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto haces largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,
y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Está duro. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? En el 19 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y Jesús les está dando una dura palabra a estos hombres. El 24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Creo que son. En el 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sin duda, hermanos, esta ciudad, Jerusalén, por fuera era muy hermosa. Grandes edificios, grandes columnas, grandes piedras. Estaba el templo de Dios. Era hermoso. Había dinero, había muy buenas entradas. Estaban estas personas que decían que eran santos, que eran sabios, pero todo era externo. Nada de lo que se estaba viendo era real. Eran, como dice, sepulcros blanqueados. Era en lo exterior, se miraba una ciudad hermosa, pero no tenían a Dios en su corazón. Y es una tristeza que muchas veces podamos ver nosotros hasta en estos tiempos, de que hay personas que por fuera profesan llevar una vida íntegra, quizá traer una Biblia debajo del brazo, pero por dentro tienen pecado. Hay personas que dicen que no necesitan de Dios, que todo lo que ellos son es porque ellos hicieron su esfuerzo para llegar a tener grandes cosas. Hemos conocido muchas personas, muchos políticos, mucha gente que ha estado en lugares muy altos, y ellos no le dan gloria a Dios, no alaban a Dios, al contrario, se enorgullecen de lo que son. Y en este mundo miramos una constante de ese tipo de personas que no quieren nada de Dios. Los fariseos y los escribas, ellos querían mostrar que tenían una santidad, pero ellos habían hecho a un lado la palabra de Dios. Ellos habían hecho a un lado los mandamientos de Dios. Ellos querían aumentar las cargas al pueblo en vez de disminuirlas. Ellos robaban a las personas en vez de ayudarlas. Ellos, en vez de enseñarles una buena doctrina para que el pueblo se arrepintiera y viniera a los pies del Señor, ellos iban y los enseñaban para que fueran peor que ellos. Esos eran estas personas. Por eso cuando Jesús miró a estos fariseos y empezó a hablar con ellos y miraba a Jerusalén, le dolió en su corazón. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque Dios había mandado a los profetas para que les hablara a ese pueblo, para que les hablara de la palabra de Dios, que regresaran de sus caminos, que ya no hicieran lo malo,
que honraran solamente a Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Los mataban, los apedreaban. No querían hacer la voluntad de Dios. Y hasta los días de hoy miramos que la gente no quiere nada de Dios. Por fuera piensan que están bien consigo mismos. Dice, yo no le hago nada mal a la sociedad, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero no tienes a Dios en tu corazón, no tienes a Cristo dentro de ti. Estos hombres se miraban que eran unas personas íntegras y puras, pero les faltaba Cristo, les faltaba Dios a ellos, hacer la voluntad de Dios. Es triste que estos hombres no estaban tratando de alinearse a la palabra de Dios. Y Dios los quería reunir. Dios está lleno de compasión para las personas. Dios es misericordioso. Dios no es malo. Dios no es injusto. Dios trataba de hablarles y de juntarlas porque los amaba, porque los quería. Él no tenía pensamientos de mal para ellos, pero ellos lo rechazaban. Ellos no querían que Jesús viniera y les pudiera enseñar la voluntad del Padre. Ellos no querían arrepentirse de sus malos caminos. Ellos aborrecían ahora hacer lo bueno. Y cuando Jesús venía, lo despreciaban a la palabra de Dios. Dios siempre ha mostrado amor para con el hombre. Dios no se deleita en la destrucción de los malos. Dios solo quiere llevarnos al arrepentimiento. Pero le dolía a Jesús ver en qué condición estaba ese pueblo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estos hombres hicieron reformas para llevar mejor la palabra de Dios, para que no se mirara tan dura, tan difícil, pero era porque les convenía en esa forma. Ellos empezaron a reedificar ese templo cuando había sido destruido, porque hemos visto cómo el Señor los ha querido atraer hacia Él, y ellos no han aceptado, y Dios los ha mandado a desiertos, a ese pueblo, porque han desobedecido su palabra. Y Dios dice que Él los ha llevado al desierto. Por ahí está en Oseas 2:14. En Oseas 2:14 dice que Él a veces nos lleva al desierto, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque a veces somos tan duros. La nación de Israel fue tan dura, y a veces nosotros hemos sido tan duros con Dios que no hemos escuchado, que no hemos obedecido la voz de Dios. Pero a veces Dios nos puede llevar al desierto para que allí en el desierto podamos escuchar la voz de Dios. A veces no podemos escuchar la voz de Dios cuando nos va bien, cuando tenemos una solvencia económica estable, cuando tenemos una salud, cuando miramos que todas nuestras familias a las 5 o 6 de la tarde se meten a nuestra casa y descansamos porque no hay ningún peligro para ellos. Y a veces no buscamos a Dios, pero empieza el Señor a hablarnos a nuestro corazón
Y decirle, nos dice, es tiempo que te arrepientas. Hay por ahí un pecado dentro de ti que tienes que cambiar. Y nosotros como que teniendo mi familia, teniendo mi dinerito, teniendo mi comodidad, no pasa nada, estoy bien. Pero Dios sigue hablando y dice, ocupo que te arrepientas, ocupo que cambies esta forma de vivir, ocupo que cambies ese detallito que tienes en tu vida. Este pecado no te está haciendo bien, regresa a mis caminos. Pero a veces Dios, como ve que nosotros tenemos a veces endurecido el corazón, a veces el Señor nos manda al desierto para que ahí el Señor, en tranquilidad, en aquel sufrimiento, a veces podamos clamar a Él, exaltar su nombre y decir, Señor, ayúdame. Es lo que yo quería, dice el Señor. Es lo que yo quería, que me buscaras. Malamente a veces esperamos hasta este momento de que el Señor nos hable cuando estábamos en el desierto. Israel en aquel tiempo no obedeció la palabra y Dios los mandó a Babilonia, al desierto. Pero de ahí los sacó y empezaron a edificar otra vez, empezaron a construir, pero se volvieron a orgullecer en su corazón. Se empezaron a olvidar de la palabra de Dios. No tuvieron discernimiento para poder aceptar al Mesías que había venido con ellos, que era Dios mismo, humanado. No lo aceptaron. Ahora dice el Señor, ahora por cuanto no me has aceptado, por cuanto me has desechado, por cuanto no aceptaste a mi Hijo Jesucristo, ahora va a llegar un día donde vas a quedar desolada. Otra vez te voy a mandar al desierto. Y es triste que muchas veces el Señor, solamente así entendemos cuando el Señor nos manda esos juicios. Estos hombres empezaron a edificar, a construir, a hacer leyes, y se fueron olvidando de la palabra de Dios una vez más. En esos templos pensaban ellos que estaba la presencia de Dios, pero ahora Dios les dice, es una cueva de ladrones mi casa. La casa de Dios, el templo de Dios, donde se llevaban los holocaustos y se daba olor fragante, es una casa de ladrones, casa de víboras. Por fuera está muy bonita, pero por dentro está hueca, no sirve de nada. Pero si estos hombres habían reconstruido, habían hecho, habían pintado, tenían todo una fachada muy bonita, pero Dios no estaba dentro de ella, ni en la nación. Por eso cuando Jesús la miró, Jerusalén, Jerusalén, pobre de ti, mira lo que va a pasar contigo, porque no aceptaste, porque no miraste el día de mi visitación. Y es triste porque a veces el Señor está tocando nuestros corazones, está tocando nuestros corazones, y nosotros por fuera nos miramos muy bien, pero el Señor está tocando nuestro corazón. Y empezamos a hacer muchas cosas en lo natural, en la carne, para que nos miramos bien, pero no hay el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No está la vida de Dios. No hemos sido regenerados. Dios no está en nosotros muchas veces. Dice en Mateo 12:43, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Hermanos, Satanás
viene a destruir, a matar, a robar. Y donde él se mete, hace una destrucción tremenda en nuestras vidas. Cuando nosotros damos pie a que Satanás entre a nuestras vidas, a nuestras casas. Hay ocasiones que nosotros, por ciertas cosas, entramos a valles, desiertos, y el Señor nos quiere hablar allí en los valles y en los desiertos. Quiere que nosotros busquemos ayuda, pronto socorro, el pronto auxilio. Pero muchas veces el que empieza a ofrecer un auxilio y un socorro es Satanás también. Estamos muchas veces en escasez, y a veces Dios permite para que nosotros alcemos nuestras manos, doblemos nuestros pies y le pidamos a Dios que nos ayude. Y quizá que le pidamos perdón porque hemos pecado contra Él. Pero muchas veces, estando en esa situación, llega Satanás y él te ofrece una ayuda. ¿Estás en ayuda? ¿Estás en necesidad? Yo te puedo ayudar. ¿Qué te hace falta? Cuando Jesús fue llevado en el Espíritu, llegó Satanás. ¿Por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Él trató de ayudar. Mira, póstrate delante de mí y mira, todos los reinos van a ser para ti. Si estaba afligido, estaba con necesidad, estaba con hambre, se presentó Satanás, pues es el tentador, a buscar, a ofrecerle una ayuda a Jesús. Y es que Satanás tiene 1000 estrategias para que nosotros, en el momento de la necesidad, nosotros podamos quitar la mirada de Jesús y escuchar la voz de Satanás, y Él nos puede ayudar. Pero vamos a tener una gran consecuencia. Miren, David peleaba contra el oso, contra el león. Era un hombre que peleó con otro hombre 3 veces mayor que él. Era un guerrero. Cuando se le presentó aquel problema en su vida de pelear contra el oso y contra el león, mire, fue valiente. Acudió a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. Dios le ayudó. Cuando peleó con Goliat y se le presentó ese problema tan grande en su vida, lo venció en el nombre de Jesús. Pero miró por ahí una mujer, ¿sabe? Fue derribado porque Satanás así es, tiene 1000 estrategias para llegar a nuestra vida y hacer destrozos dentro de nosotros. Que Cristo se vaya de nuestra vida. Sansón, un hombre, ¿verdad?, que se le presentó por ahí que un león joven, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Lo desmenuzó como si fuera cualquier animal. Miles de hombres los destruyó con una quijada. Tuvo un problema muy grande, pero le dio gracias a Dios porque le ayudó en medio de esa tribulación. Pero llegó por ahí una mujer, ¿verdad? Durmió con ella. Satanás tiene 1000 estrategias para que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Es triste cuando nosotros nos apartamos
Es triste cuando nosotros, estando a veces en necesidad, no invocamos el nombre del Señor. Es triste que a veces nosotros que necesitamos de la búsqueda, de la ayuda de Dios, escuchamos la voz del enemigo. Y queremos hacer muchas cosas y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Dice ahí que cuando un espíritu sale del hombre, y no está hablando de que sea expulsado, no está hablando de que un espíritu fue echado en el nombre de Jesucristo. Dice ahí que un espíritu inmundo sale, por su propia voluntad sale de una persona. A lo mejor esa persona hizo algo para ya no estar en la misma condición. Hay personas que hemos conocido que han estado en drogas y hasta que no caen y no llegan a fondo dicen, ahora sí, ya he visto la destrucción que llegó a mi familia, a mi hogar, a mi vida, ya no más, ya no voy a hacer droga. Y ellos hacen una reforma como lo que hicieron estos hombres, los escribas. Quizás hicieron algo bueno, quisieron hacer algo bueno para que el templo se mirara bien por fuera, pero por dentro no estaba la presencia de Dios. Y a veces hacemos reformas dentro, fuera de nosotros, y empezamos nosotros a hacer cambios. Ya no voy a, lo que estamos viendo, ya no voy a tomar Coca-Cola para que tenga una vida más sana. Está bien. Ya no voy a fumar porque me hace daño. O sea, está bien. Ya no voy a hacer este tipo de, porque estoy destruyendo a mi familia. Ya no voy a gastar dinero en esto porque estoy desperdiciando mi economía. Pero no estamos haciendo, no lo estamos buscando como una búsqueda de nuestra salvación. Quizás hacemos cosas exteriores, que es por fuera simplemente, pero no estamos buscando a Dios. Yo sé que ustedes conocen que hay personas que han desertado, que han salido por su propia voluntad del alcohol, de la droga, tantas cosas, y les va muy bien. Cambian su vida, cambian su conducta y les va muy bien a esas personas. Pero el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, el espíritu maligno que habita y la maldad que está en nosotros no sale de nosotros. Quizás se apacigua, quizás anda por ahí flotando, tratando dónde entrar, pero no es echado fuera. Dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre y anda en lugares secos, porque ahí es donde busca, donde meterse, donde no hay agua, donde no hay Espíritu Santo, donde no hay palabra de Dios, ahí llega el espíritu inmundo, buscando dónde descansar, dónde hacer destrozos, y no los halla. Dice el 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Mira, hermanos, y es lo mismo que pasó con Israel. Estaba una casa hermosa, desocupada, barrida, adornada, pero no tenía la presencia de Dios dentro de ella. Cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, que nuestra vida cambie, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar que el Señor nos perdone nuestros pecados. Tenemos que buscar a Cristo para que Él venga
y Él limpie por de adentro hacia afuera. Pero no nomás para que quede barrida, sino para que Él permanezca dentro de nosotros. Porque sería una tristeza que llegara un día en el cual nos pudiéramos ver muy hermosos por fuera, pero por dentro de estar una habitación dispuesta para que llegue 7 espíritus peores, dice el 45. Entonces va y tomará consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y ahí les estaba hablando exactamente a estos hombres. Que nosotros nos entreguemos a Dios, hermanos, es de vital importancia. No podemos nosotros agradar a Dios. Nosotros no podemos expulsar por nuestra propia cuenta malas conductas. Quizá vamos a cambiar, vamos a ser un poco mejores, quizá vamos a tratar de ser mejores en la sociedad, quizá ya no vamos a hacer algunas cosas ilícitas. Pero ese es un terreno fértil para que llegue Satanás a nuestra vida. Y el postrer estado va a ser mucho, mucho peor que el primero. Hay personas que dicen, yo con poquito de la palabra de Dios, yo simplemente soy simpatizante, yo simplemente con cumplir un día, 2 días, yo simplemente con presentarme, hasta ahí. Lo que está haciendo esa persona es limpiarse exteriormente, es barrer. Pero Jesús no está dentro de la casa. Cuando Jesús miró el templo, lo miró adornado, limpio, pero no estaba la presencia de Dios en él. Porque no buscaron a Dios, porque no se arrepintieron en sus corazones. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, pero dice la palabra que esas personas estaban sucias en su corazón. Y es que, hermanos, Dios quiere un corazón humilde, sincero, que reconozca su condición. Necesitamos, hermanos, reconocer que somos pecadores delante de Dios. Dios quería juntarlos, quería arroparlos como la gallina cuida sus polluelos, pero no querían. Eran arrogantes, eran altivos, no reconocían que tenían pecado en su corazón. Y Dios lo que quería era eso, que se arrepintieran, que reconocieran su maldad, que reconocieran que ocupaban a Cristo como el Salvador de su vida. Lo que se ocupa para que Cristo venga y ocupe este templo es arrepentirnos, reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz, que Él tomó nuestro lugar, que se entregó para que toda la ira de Dios cayera sobre Jesús. Solamente así nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Solamente así va a morar Cristo dentro de nosotros. Por eso
dice ahí en Mateo 23. ...39... 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es dejada desierta. No hay ni una guianza para nuestra vida, ni una guianza espiritual. Vivimos, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo hace un rato en la mañana, movidos por nuestros instintos, movidos por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hecho algo exterior, hemos hecho algo con nuestras fuerzas, pero no hemos puesto a Cristo dentro de nosotros. No hemos limpiado, no nos hemos arrepentido para que el Espíritu de Dios empiece a morar dentro de nosotros. Y les dijo a ellos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y podemos ver que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. No se arrepintió, no reconoció su pecado. Y qué triste que llegue el Señor a nuestra vida, que llegue ahora en la noche, que llegue mañana y que encuentre una persona literalmente limpia por fuera, adornada por fuera, con grandes cosas, con grandes luz, con grandes reconocimientos, pero que no esté la presencia de Dios dentro de él. Y que nos diga: ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces te mandé profetas? Te mandé personas para que te hablaran de la palabra de Dios. Que era tiempo que te arrepintieras, pero no conociste el tiempo de mi visitación. Pensaste que yo era una persona, que yo era algo, una voz simplemente. Hiciste caso omiso a mi palabra, a mi consejo. ¿Qué va a pasar el día que estemos delante de la presencia de Dios? Y que nos diga: no escuchaste a tu pastor, no escuchaste a tu padre que te enseñaba, no escuchaste a la hermana que dijo, no escuchaste el evangelio en tu carro, no escuchaste tú. ¿Cuántas veces te estuve hablando por amor, por misericordia, porque te amo? Pero no quisiste, no conociste el día de mi visitación. Va a llegar ese día cuando el Señor nos pida cuentas, como a Israel o como a Jerusalén le pidió cuentas. No estaba la presencia de Dios ahí. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? 38, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Qué triste, ¿verdad? Cuando a alguien se le va la unción de Dios, la presencia de Dios. Quizás llegó un desierto, quizás llegó una tribulación, y en vez de hacer caso a la voz de Dios, hizo caso al enemigo. Y esa casa queda desierta, destrozada, porque a eso viene Satanás. No quisiste nada de mí, dice el Señor. Dice: desde ahora no me veréis. Y es que triste. Qué triste cuando miramos a personas que en un tiempo estuvieron en el camino de Dios. Como dicen, estuvieron así, de recibir la bendición, de recibir la salvación, estuvieron así. Pero va a llegar el momento que dice: desde ahora no me veréis. Y yo sé que hay personas
que tienen tiempo que no ven, que no sienten la presencia de Dios, porque le hemos hecho caso algunas veces, o hemos hecho caso omiso al consejo y a la palabra de Dios. Pero dice que hay una esperanza. Dice, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que no reconozca a uno y que doble sus rodillas uno y dice, Señor, perdóname. He sabido todo este tiempo, he estado equivocado, he tomado malas decisiones, me he apartado de tus caminos, me he apartado de tus juicios. Yo sé que tú eres el que me has estado hablando. Yo sé que tú me mandarás al desierto. Y yo sé que en el desierto todavía ahí escuché la voz de Satanás y te hice caso omiso a tu palabra. Pero si en esta tarde, hermano, si en esta tarde el Señor te dice que te arrepientas, que te entregues a Él, dice que hasta que tú dobles tus rodillas, hasta que tú confieses su nombre, hasta que tú digas bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta entonces puede caer ese cautiverio que muchas veces podamos tener. Hasta entonces puede llegar la salvación a tu vida. Muchas veces nosotros pasamos por alto la voz de Dios, como Israel, como Jerusalén. A veces no queremos nada de Dios, pero dice el Señor que si escucharas hoy su voz, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, que si reconocieres que has pecado delante de Él, dice que en ese momento el Señor abrirá su puerta, entrará en tu corazón, morará ahí, lo limpiará, lo purificará, lo saciará, vivirá dentro de nosotros y con nosotros. Pongamos ahora sobre nuestros pies, hermanos. El Señor nos ha estado hablando, nos dice, arrepiéntete, búscame, aún es tiempo de encontrarme. Si tú confiesas tu pecado delante de Él, el Señor es bueno, para eso te busca, para eso toca tu corazón, porque te quiere acurrucar como la gallina cuida a sus pollitos. Vamos a cantar a nuestro Señor. El que quiera pasar